Buenos días, hermanos. Lulú, buenos días. ¿Me oye? Gloria a Dios. Buenos días a todos. Vamos a esperar No, ya es hora. Ya vamos a iniciar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder cumplir con esa comisión que Él nos da. Amén. Sí, amén. Bien. Vamos a pedirle, por favor, a Rosa Adriana que inicie con una oración, por favor. Sí, pastor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este precioso día, Señor, que has hecho nuevo para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos, Padre, en tu santo nombre, Señor, para recibir, Señor, ahora esta palabra que es un alimento, Señor, que edifica, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por nuestra pastor Rosa Irene, Señor, porque tú le das semilla al que siembra y pan al que come, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque la guía de tu Espíritu Santo, Señor, está con ella, Padre. Amén. Y nosotros, Padre, tenemos oídos atentos, espirituales, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que se han conectado, que ya están listas y preparadas, Señor, para oír tu palabra y para ser edificados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por las personas que faltan, Señor. Tú apresuras sus pasos, Señor, para que se conecten, quitas toda piedra de tropiezo en su camino, Señor, para que no se pierdan la bendición que tenemos a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque todo es para bien y sabremos estar atentos. Quitamos todo espíritu de distracción. Amén. En este momento rechazamos todo lo que no venga de ti, Señor, y sabemos, Padre, que tú eres el que hablas a través de nuestra pastora. Estamos listos y preparados en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a ver ahora sanidad divina, porque yo creo que eso es uno de los grandes problemas que está causando tantos estragos en todos lados del mundo. Y lo importante es saber, como dijimos la vez anterior, que Jesucristo quiere que caminemos con Él. Es el llamado de gracia para vivir en la esfera de lo sobrenatural. Nosotros vivimos sobre lo natural, en lo espiritual. Y eso está por encima de los sentidos, de lo que veo, de lo que oigo, de lo que siento. Entonces, está por encima de los sentidos y tenemos que caminar en el espíritu y no en la esfera de los sentidos. Dijimos también la vez pasada que el cristianismo sin milagros es como el matrimonio sin amor. El nuevo mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos ha
amado, como dice Juan 13:34, demanda una vida milagrosa. Cristo es poderoso para sanar nuestros cuerpos como para sanar los corazones de aquellos que sufren. Porque también con esta situación, la pérdida de muchos seres que queremos, amigos, familiares, se hace muy difícil. Y tenemos que entender que la sanidad divina es el poder de el Señor Jesucristo para sanar al enfermo en respuesta a la oración de fe. Que Él, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Sanador, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Nunca ha cambiado, sino que todavía es una ayuda suficiente en la hora de la angustia, de la preocupación. Es poderoso para suplir toda necesidad, de la índole que sea, espiritual, mental o corporal. Vivificar y renovar la vida del cuerpo como también la del alma y del espíritu, en respuesta a la fe de aquellos que siempre oran con sumisión a su divina y soberana voluntad. Tenemos que sujetarnos a su voluntad. Amén. La doctrina de la sanidad divina no debe ser descuidada por aquellos que ministran la palabra de Dios. Debemos aceptar y comprender la completa enseñanza de la palabra de Dios sobre este tema, basados en las Escrituras y su revelación de la voluntad, propósito y poder de Dios. Podemos creer que Dios está interesado en los cuerpos físicos de todos sus hijos, pero no solo eso, sino que Él ama a todos. Y Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de su voluntad, de su palabra. Y esto es mediante el nuevo nacimiento. Vamos a esta escritura que tenemos tan leída y espero también tan aplicada. Es 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí,
todas son hechas nuevas. Todo ha sido hecho nuevo en ti, hermano, hermana. Su palabra nos da unos pasos fundamentales que pueden ayudarnos a alcanzar la sanidad. El pasado debe ser perdonado por Dios y nosotros aceptar ese perdón para quedar libres de su influencia. Hasta que tú aceptas el perdón de Dios, quedas libre de tu pasado. Necesitamos perdón y liberación. El perdón es una dádiva de Dios que nos asegura que somos aceptos delante de Él, que Él te acepta, que Él te ama. Y la liberación es la aplicación directa de ese acto divino a nuestras vidas. Así que es importante que el pasado quede atrás, con todas sus implicaciones. Todas sus implicaciones deben quedar atrás. Las Escrituras ponen mucho énfasis en que renovemos nuestra mente. Y nosotros lo estamos constantemente recordando y haciendo. Cuando el pasado deja de ser el foco constante de nuestra atención y ahora nos ocupamos del presente y del futuro, y se nos dificulta recordar las experiencias devastadoras sufridas en el pasado, porque nuestros pensamientos han sido transformados por el Señor y aquellas experiencias han perdido el poder que tenían sobre nosotros. Entonces, ya no es nuestro foco. Nuestra atención ya no está en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que hice, en lo que abusaron de mí, en lo que me maltrataron, en lo que no me creyeron. No, ahora mi atención está aquí y ahora en Jesucristo. Mi centro de atención, mi vida está enfocada en Cristo, el Verbo, la palabra. Y ya no estoy perdiendo mi vida recordando las cosas y experiencias terribles o gratas que viví, pero que ya pasaron. Tú ahora eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Efesios 4, carta a los Efesios. Del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, la pasada,
despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre es el hombre pecaminoso, viciado, carnal, en el que vivíamos antes de Cristo. Y por eso te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es despojarse? Quitarse. Despójate de lo que eras. Déjalo ir lo que eras. Ya no eres tú así. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tu viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu alma, hermana. La mente reformada es diferente a la natural, la cual se centra únicamente en las sensaciones negativas en lugar de fijarse en la luz positiva del Evangelio. Dios no quiere que vivamos encadenados a las heridas del pasado. Todos llegamos a Cristo con muchas heridas, dice actualización. Porque esas cadenas, esas heridas, te impiden que alcancemos la similitud con Cristo. Romanos 8, 29 y 31. Romanos 8, porque a los que antes conoció, está hablando de Dios. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú, hermano, estás predestinado para que seas hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes era el unigénito Hijo de Dios. Ahora es el primogénito, el primero en pasar de muerte a vida. Y a los que predestinó, a ti, a mí y a todos los que recibimos a Cristo, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Fíjate qué hermoso es el Señor. Te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿No te da gusto, hermano? Amén.
hermana, su obra consiste primero en perdonarnos. Cuando llegamos a Él, lo primero que hace es perdonarnos para librarnos de los efectos dañinos que nos causan el rechazo y el remordimiento y que nos desequilibran anímicamente. Si nos mantenemos firmes, lograremos experimentar esa libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Para borrar el pasado, es necesario aclarar nuestros conceptos equivocados sobre Dios. A veces venimos con muchos conceptos equivocados de Dios. Dios te castigó por esto. No, el castigo que a ti te correspondía ya lo llevó Jesucristo. En el nuevo pacto, Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor que te enseña, no con castigos, no con enfermedades, no con accidentes, no con cosas terribles, no. Te enseña a través de su palabra. Para que tú cambies esos conceptos equivocados y conozcas verdaderamente a Dios, porque Dios es bueno. Y para ayudar a los que tienen sentimientos destructivos, debemos establecer una base firme de creencias basadas en la palabra de Dios. No en lo que te dicen los demás, en la palabra de Dios, en lo que el Verbo Jesucristo, el Evangelio, te dice. Solo y únicamente cuando decidimos perdonar a quienes nos han hecho daño, porque seguramente a todos nos han hecho daño y a veces hasta los que más queremos. Pero tenemos que perdonar, porque entonces podemos esperar que la amargura y el dolor desaparezcan. Si no, vas a tener una vida de amargura, vas a ser un amargado o una amargada. ¿Y sabes qué es lo terrible? Que la amargura contamina. Vas a contaminar a los que están contigo. Debemos perdonar, hacerlo por nuestro bien. Y al primero que tienes que perdonar es a ti mismo. Es decir, ya me perdonó Dios de todo lo que hice. Yo decido perdonarme. Porque mientras no te perdones, vas a sentir que no mereces. Y siendo un hijo de Dios, heredero de bendición, vas a seguir viviendo en dolor, en amargura, en escasez, en problemas, en lugar de bendiciones. ¿Por qué? Porque la amargura te estorba para recibir la gracia de Dios. Dios sí te la da, ya te la dio, ya eres heredero, ya eres hijo. Pero la amargura te estorba para recibir la gracia de Dios. A veces tenemos fe,
para recibir un milagro, pero no lo recibimos porque la amargura nos está estorbando. Por eso es tan importante hacerlo por nuestro bien. Es parte del proceso de expulsar un pasado doloroso. Yo sé que muchos tuvieron un pasado doloroso. Bueno, pues ya es tiempo de echarlo fuera, que ya no te estorbe. Déjalo ir, déjalo ir. Es un acto voluntario de obediencia. Tú tienes que querer, tú tienes que decidir ser obediente a Dios y perdonar lo que te haya hecho y perdonarte a ti misma. Debemos confiar en que lo vivido por Jesucristo en la cruz es el remedio de Dios a nuestras enfermedades, cualquiera que éstas sean. Dios es el sanador. Dios es el remedio. La obra de Cristo que consumó en el madero murió en nuestro lugar para que quedáramos libres del pecado. Él murió para que tú vivieras. Él se hizo maldición para que tú vivieras en bendición. Cristo se identificó plenamente con nuestros sentimientos. Leímos Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente ya las llevó y sufrió nuestros dolores. Todos los dolores que a ti te correspondían, Él los sufrió para que tú ya no sufrieras. En Isaías 61:1, nosotros vimos que el Espíritu del Señor vendría sobre él y que sería ungido para que viniera a predicar buenas nuevas a los abatidos, esos que andan hasta abajo, abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a esos que les han clavado muchos puñales en el corazón y los han lastimado mucho, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Él ya vino para predicar y enseñarnos a ser libres. Así como nuestras transgresiones, que es transgresión, violar un precepto o ley, fueron imputadas a Cristo y su justicia acreditada a nuestro favor en la cruz, lo mismo hizo con nuestras razones internas. Hermano, tú eres justo por Jesucristo. Amén. Entonces, si eres justo,
El justo por la fe vivirá. Y Dios nos dio a todos una misma medida de fe, para que pudiéramos creer en su palabra, en lo que Él nos promete, en lo que Él nos dice. Y al creerlo, fuéramos nosotros hacedores de su palabra. No oidores olvidadizos, hacedores. En la medida en que nos entreguemos a Él, nos dará la salud en esa área, cualquiera que sea el área donde se presenta la enfermedad. Y después nos capacitará para reflejar su vida en nosotros. Jesús te va a capacitar a través de la palabra para que al verte a ti puedan ver a Cristo. Tú tienes a Cristo dentro. Solo debes dejar que fluya en tu vida. Que esos preciosos frutos del Espíritu salgan de ti, se manifiesten. El fruto es para los otros, que puedan probar ese fruto delicioso del Espíritu. Por eso Él quiere que caminemos en amor, porque Él es amor y con tu amor estás mostrando a Jesucristo. Con tu amor y todo el fruto del Espíritu. El Señor Jesucristo experimentó dolor, tristeza, rechazo y depresión. Pero Él pudo soportarlo todo gracias a su perfecta obediencia. La obediencia siempre trae bendición. Siempre, hermanos. Las pesadas cargas emocionales no tienen por qué seguir afligiéndote. Él las incluyó cuando dijo en Juan 8, 31 y 32. Vamos al Evangelio de San Juan 8. 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Era un número reducido, pero había judíos que sí habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. La verdad te hará libre. Estos versículos nos muestran la importancia de perseverar continuamente en el servicio de Cristo. Cualquiera que sea la situación, tú puedes servir a Cristo. Cuando sirves a los que están contigo, estás sirviendo a Cristo. Cuando los sirves con amor, cuando atiendes
tus animalitos, tus mascotas son criaturas del Señor. Si los tratas con amor, con cuidado, como si fuera para Dios, tú estás sirviendo a Dios. Yo sé que ahorita en muchos lugares no podemos salir, pero Dios es tan precioso que a casa de oración le dio la misión de hacer discípulos. ¿Y sabes qué, hermano? Tú tienes que aprender para que enseñes a otros. Como decía un refrán, tú le das un pescado a alguien que te lo pide, a una persona hambrienta, pues le diste de comer ese día. Pero si lo enseñas a pescar, lo vas a enseñar para que coma todos los días. Con esta palabra, hermano, Dios quiere que aprendamos nosotros, inclusive para autoliberarnos, porque el que libera está en ti. No tienes que acudir a nadie a que te libere. Tenemos que aprender a autoliberarnos nosotros mismos y, si es posible, pues liberar a otros. ¿Te das cuenta qué hermoso es el Señor? Él sabía, porque todo lo sabe, que estos tiempos van a pasar. Pero sabe también que tú, con una llamada telefónica, que tú a través de internet o de cualquier plataforma puedes comunicarte con alguien, orar por alguien, orar por esa persona y ella pueda recobrar su salud. Porque el que lo hace es Dios, no tú. Tú eres el instrumento que Él ocupa. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros perseveremos continuamente en el servicio. Por eso nosotros siempre debemos ser vaso de bendición para otros. No importa que no puedas salir de tu casa. Desde tu casa tú puedes llamar a quien ponga en tu corazón el Espíritu Santo que llames y darles palabras de amor, de paz, de tranquilidad y orar por ellos. Comenzar algo puede ser muy agradable. Dejar a un lado los malos hábitos y adoptar otros buenos, experimentar estados de ánimo agradables y durante un tiempo avanzar a las 1000 maravillas, pero una vez que la novedad de la situación se ha desvanecido, cuando los novedosos sentimientos se han agotado, cuando la oposición del mundo y del diablo empieza a arreciar, cuando se manifiesta la debilidad de su propio corazón, entonces al descubrir las verdaderas dificultades del cristianismo vital, nos damos cuenta de lo que dice el Señor. No es solo comenzar, sino permanecer. Y tú me dirás, ¿cómo voy a experimentar estados de ánimo agradables con todo lo que está pasando? Sí puedes, porque Dios ordenó se te diera
un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Entonces, fuera el espíritu angustiado y ponte el manto de alegría que te ha dado el Señor. Y esa alegría que viene de Él es una alegría que puede perseverar, permanecer. No olvidemos que una cosa es empezar y otra muy distinta, proseguir. El tiempo y el uso ponen a prueba los metales y demuestran si son de ley o si solo están chapados. Una joya chapada con el uso al rato pierde el brillo, el color y hasta te mancha. Una joya que es hecha con un metal bueno, que es de ley, pues a lo mejor hasta se te hace más delgadito si es anillo de tanto uso, pero el valor se demuestra en que permanece. Donde hay vida espiritual, habrá permanencia y perseverancia. Permanecer y perseverar. El verdadero discípulo es aquel que prosigue como empezó, con el mismo entusiasmo del primer amor. La gran finalidad del Evangelio es liberar a los hombres y mujeres del cautiverio. A los niños también. Hacer consciente a las personas de su degradación, mostrarles sus cadenas. Pero fíjate, eso lo hace el Evangelio. Para que se liberen ellos. Esa es la gran finalidad para la que Cristo envía a sus ministros. Bienaventurado aquel que ha abierto los ojos y ha visto el peligro. Saber que somos cautivos es el primer paso a la liberación. Y podemos ser salvos, tener vida, pero seguir prisioneros de malos hábitos, de sustancias, de costumbres, de malos hábitos. Ahí seguimos. Es más cómodo repetir lo mismo que intentar cambiar un hábito. Cambiar un hábito requiere también que seas persistente. Requiere tu voluntad, pero sobre todo requiere humildad para que reconozcas los malos hábitos que te pueden hacer caer. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe proveer de un ambiente de aceptación incondicional. Dios nos acepta, es una gran verdad, pero quiere que hagamos lo mismo con nuestros semejantes, aun los que son difíciles de amar, porque hay unos que somos difíciles de amar. Pero si tienes el amor de Dios en ti, nada será difícil. Efesios 1,
6. Vamos al libro de Efesios 1, 6. Nos está diciendo, vamos a leer desde el 5, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Acuérdate que santo no es perfecto. Santo es apartado del mundo, de las costumbres del mundo. En amor. Él nos escogió en amor, dice el 5. Habiéndonos predestinado para predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en el amado, en Jesucristo, por Jesucristo. Y en Efesios 2, del 1 al 5, Efesios 2, bueno, te pido, Rosa Adriana, si lo lees, por favor. Efesios 2, del 1 al 5. Y pastor, es que estaba quitando el... Dice el Señor, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Rosa Adriana. Ahora vámonos a Efesios 4, 32. Sí. 3:2, pastor. Sí. 4, 3, 2. En el capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que ser, gracias Rosariana, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos ese precioso ejemplo. Para poder superar los desaires de otras personas, es necesario que admitamos que así como Dios me aceptó, yo tengo que hacer lo mismo con otros. Tú fuiste acepto en el amado. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Hacer lo mismo que Dios hizo contigo. Aceptarte, aceptar a los otros. Es muy importante aceptar a los demás. Muchos crecen sin sentido de identidad propia. Muchos que han sido adoptados a menudo sueñan con llegar a saber quiénes fueron sus verdaderos padres y por qué los abandonaron. Otros experimentan graves complejos de rechazo porque no sienten que pertenecen a nadie o porque carecen de raíces familiares y de aceptación por parte de la sociedad. Dios nos hizo para ser aceptados. Padres, qué importante es la relación que tengas con tus hijos. Madre, qué importante es la forma en que te relacionas con tus hijos. Que ellos se sientan aceptados. La Iglesia debe estar consciente de que la salud anímica se da mejor en un contexto de cristianos dispuestos no solo a soportar sus propias cargas, sino a sobrellevar la de los otros. Pero sobre todo, aprender a entregarle tus cargas al Señor. Porque a veces no podemos ni caminar de tanta carga que traemos. Traemos al hijo en la espalda, al nieto, al esposo o el hombre a la esposa, cargando con todos. Entrégaselos al Señor. Y cuando tú se los entregas al Señor, despreocúpate porque sabes que está en las mejores manos y tú disfruta la paz que Él te da. Todos necesitamos experimentar el calor del afecto humano. Hay personas que han sido heridas tantas veces que se han convertido en almas solitarias y endurecidas. Casi tienen corazón de roca. Cuando Dios cambió ya ese corazón de roca que teníamos por uno blando de carne, un corazón tierno, un corazón que sepa amar. Demos el primer paso y demostremos que en verdad
nos interesan, que pueden recobrar la confianza perdida, sin importar lo que hacemos. Todos necesitamos ser amados. Todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos. Todos necesitamos ser amados. Podemos auxiliar a los que se encuentran afligidos, pero llegará el día en que ellos deberán ser capaces de sostenerse por sí mismos. A esto se llama madurez, crecimiento y ser completamente responsables de sus acciones y reacciones ante la vida. Es muy importante que los creyentes puedan alcanzar madurez emocional y madurez espiritual. Debemos buscar una imagen saludable de nosotros mismos. Esto se logra solamente cuando dejamos de creer en lo que nuestras emociones nos dictan y empezamos a vivir por lo que Dios dice de nosotros. Desde la creación, Dios ha estado interesado en nuestro bienestar. Las promesas de Dios y las revelaciones de su preocupación por las necesidades físicas del hombre siempre han excedido la fe del hombre para recibirlas. El mayor impedimento para que los hijos de Dios disfruten de la sanidad divina y salud es la falta de conocimiento claro de la voluntad de Dios en este asunto. El poder de Dios puede ser reclamado solamente donde se conoce la voluntad de Dios. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. La voluntad de Dios es que seamos sanos, que seamos prósperos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Que viva sano, sin dolencias, y vayas a ministrar sanidad a otros. Jesús en su ministerio usó 2 vehículos para ministrar sanidad. 1, por el mover del Espíritu Santo, por su fluir, y el Espíritu Santo se movió a través de él. Y 2, enseñaba a la gente y por fe recibía. Mateo 9:35. Evangelio de San Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. La mayoría de los cristianos van a recibir su sanidad a través de fe y necesitas saber qué dice la palabra de Dios, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe se va a fortalecer entre más oigas la palabra de Dios. Eso nos dice Romanos 10:17. Jesús sanó de las dos maneras, por el Espíritu Santo y por fe. ¿Te das cuenta qué importante es la fe en la palabra de Dios? Qué importante es creer que lo que Él dijo es verdad y aplicarlo en tu vida. Tu hermano ha sido sanado por las llagas de Cristo. Tu hermano debes conocer la voluntad de Dios y al saber que la voluntad de Dios es que tú seas sano, tomar tu sanidad por la gracia de Dios con la mano de la fe. Dios ya te sanó, ya te dio la sanidad al darte a Jesús. Por sus llagas fuiste sanado. Entonces, si Él ya llevó tus enfermedades, tú toma tu sanidad que te corresponde. Y no dudes, acuérdate, cree, habla la palabra, visualízate sano como quieres y, hermano, da gracias a Dios porque ya está hecho. Y actúa como sano. ¿Cómo se actúa como sano? Con alegría, ponte tu manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y verás que minuto a minuto te cambia la vida. La alegría trae sanidad. La palabra trae sanidad. Entonces, hermanos, a estar alegres, sabiendo que Jesucristo es nuestro sanador y que Él no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra y a vivirla. Lo primero que tienes que echar fuera es el miedo y vivir como si ya hubieras recibido en el momento que oraste la promesa de Dios, el milagro de Dios y dar gracias. Amén. Amén. Le voy a pedir, por favor, a nuestra hermana Netania. Netania, ¿quieres orar para despedirnos? Gracias damos, Padre bendito. Damos las gracias por esta enseñanza que hemos recibido, Señor. Damos las gracias por tu palabra de vida, Señor, y no vuelve vacía. Amén. Damos las gracias por tu Espíritu Santo, porque tú nos capacitas y nos ayudas a seguir, Señor. Damos las gracias por todos nuestros hermanos reunidos, los bendecimos en tu nombre, sabiendo que somos bendecidos y de bendición para nosotros. Damos gracias, Padre bendito, por este día que te ha placido que estemos aquí, sabiendo, Señor, que tu palabra es poderosa, Señor, y tú nos ayudas, Señor, a llevarla a cabo, porque tuya es la obra, Padre bendito.
Nosotros solamente nos disponemos con corazón dispuesto a seguir adelante, permaneciendo en tu amor y tu gracia, mi Señor Jesús. Gracias damos por este día. En el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Gloria, ¿puedes orar por los diezmos y las ofrendas, por las personas que depositaron en el alfolí para que no falte alimento en la casa del Señor, por favor? Padre Todopoderoso, damos gracias, Señor, por todos los diezmadores, Padre, porque están siguiendo tu guianza, Señor, porque escrito está que diezmemos una parte de lo que tú nos das, Señor, y que tú nos regreses multiplicado, Padre, aún lo que diezmamos, y que nos multiplicas, Señor, lo que nos queda. Gracias, Padre, porque también está escrito que tú reprendes al mundo de todo lo que es nuestro, Señor. Te damos gracias Amén. porque eres un Dios que no sabe fallar, Padre. Gracias, Señor, porque teniéndote a ti no nos hace falta nada, Padre. Amén. Todo lo tenemos porque tú eres nuestro proveedor y suples con sobreabundancia, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices grandemente a tus hijos y tenemos para diezmar y cubrir las necesidades de nuestra congregación, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Gloria. Bueno, mis amados, nos vemos, primero Dios, el miércoles a discipulado y el próximo domingo a recibir también la enseñanza del Señor. Amén. Feliz semana, los amo, bendecidos, sanos, prósperos en todo. Amén. Gracias. Vamos a orar.